¿Por qué corro? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿De qué sirven los madrugones, los sofocones, el frío invernal, los entrenamientos bajo la lluvia o el estrés de sacar tiempo de donde no lo tienes? ¿En serio? ¿Vale la pena? Pues sí, lo vale. Hola, soy Xavi, periodista y atleta popular. Corro desde hace muchos años, pero de manera más intensa desde que cumplí los 40. Hay quien celebra esta fecha tan señalada con una fiesta, hay quien se deprime, y a mí directamente me dio por intentar batir mis marcas personales. Crucé la de la maratón. Vale, hasta el final, venga, vamos, venga. El culpable de esta locura, porque en mi reto hay mucho de locura, fue Alex, mi hermano y entrenador. Más lo segundo que lo primero en los últimos meses, la verdad. Él fue quien me animó a intentarlo y por eso su regalo de cumpleaños. Entrenarme para bajar de 2 horas 44 minutos y 41 segundos, que conseguí hace 7 años. No va a ser nada fácil, pero me voy a dejar el alma en intentarlo. Y para conseguirlo necesito ayuda. Los problemas físicos que arrastro, seguramente producto de la edad y también de los excesos que hacemos los maratonianos, son los que más me hacen dudar sobre si conseguiré o no mi reto. Tanto kilómetro acaba pasando factura y el dolor aparece muchas veces. Pero quien algo quiere, algo le cuesta. Y hacer realidad un sueño, bien vale un poco de sacrificio. Mi historia solo es una entre las miles que se producen en cada maratón. Hemos visto algunas impresionantes, ejemplos de cultura del esfuerzo. Mi propósito era que las conocierais para ver si os animabais también a correr, porque ya hemos visto que las excusas de unos son motivaciones para otros. Ni el peso, ni la edad, ni siquiera la discapacidad pueden frenar a un maratoniano. Nos vemos en la meta el 18 de noviembre.